Bien, vamos a calcular las intensidades de este circuito utilizando las leyes de Kirchhoff. Hemos asignado un sentido arbitrario a las intensidades de cada rama, que puede ser correcto o no. Si el sentido asignado es el correcto, al realizar los cálculos, el dato numérico me aparecerá con signo positivo, y si el signo es contrario al que he supuesto, el signo será signo negativo. Luego no importa, en principio, a priori, para empezar, que sea el sentido real o no de las intensidades. Tengo asignadas los tres sentidos de las intensidades, I1, I2 y 3, y vamos a aplicar las leyes de nudos. Vemos que tenemos dos nudos, luego n, número de nudos, es igual a 2, y yo sé que tengo que utilizar n menos 1 ecuaciones de nudo, es decir, 2 nudos menos 1, pues yo lo que tengo que hacer es plantear una ecuación de nudo. ¿En cuál de los dos nudos? En el que quiera, en el que elija. Voy a elegir, por ejemplo, el nudo A. Y consideramos como criterio si las intensidades están entrando signo positivo, si las intensidades están saliendo signo negativo. Luego, en ese nudo entran las tres intensidades, y entonces tendríamos I1 más I2, que está también entrando, más I3, que está también entrando, igual a las que salen, que es ninguna, 0. No sale ninguna según ese criterio que hemos aplicado. Evidentemente, esta hipótesis inicial no es correcta, porque si entran intensidades, alguna tiene que salir del nudo. Luego, posteriormente, comprobaremos que una intensidad, al menos una intensidad, será saliente, y eso nos lo indicará que su valor aparecerá con un signo negativo. Bien, yo ya tengo planteada la ecuación de nudos. Voy a plantear las ecuaciones de mallas. Para plantear las ecuaciones de mallas, el truco es el siguiente. Yo parto de un nudo, por ejemplo el B, voy a hacer un recorrido por todo el circuito, y en una vuelta me voy a fijar en las caídas de tensión que hay en las resistencias. Recordamos, las caídas de tensión, V es R, el valor de la resistencia óhmica, por I, por la intensidad que la recorre. En este caso, por ejemplo, de esta resistencia, la caída de tensión en esta resistencia sería 5 ohmios, que es el valor de esa resistencia, por la intensidad que la recorre, que es I1. Entonces yo voy haciendo ese recorrido en un sentido, en este, por ejemplo, contrario al de las agujas del reloj, y si el sentido que hago yo el recorrido coincide con la intensidad, con el sentido de la intensidad que tengo marcada, voy a poner esa caída de tensión con signo positivo. Si el sentido en el que estoy haciendo yo el recorrido resulta que es inverso al de la intensidad que interviene en esa resistencia, el signo que voy a poner en esa caída de tensión es negativo. Bien, vamos a ir haciéndolo así, dando esa primera vuelta. Partimos del nudo B, una pila, hola, hasta luego, decimos hasta luego, no nos interesa en esta vuelta, y aquí tengo una resistencia. ¿Qué caída de tensión hay aquí? Pues su valor de resistencia, 5, por el valor de la intensidad que la recorre, por I1. Continuamos, tengo otra resistencia, habrá una caída de tensión. ¿Qué valores será el que hay aquí de caída de tensión? Pues el valor de la resistencia, 1, por el valor de la intensidad que lo recorre, I1. Continúo, una pila, hasta luego, ya me ocuparé de ella en la vuelta siguiente. Llegamos al nudo, tomamos la curva aquí, ¿qué tengo aquí? Otra resistencia. Atención, por esta rama no está pasando ya la intensidad I1, está pasando la intensidad I2. Esa intensidad I2 coincide en sentido con el sentido en que estoy yo dando la vuelta, ¿no?
es contrario, yo voy dando la vuelta en este sentido y la intensidad va en dirección contrario. Luego, ahora yo utilizaré el signo menos. La caída de tensión de esta resistencia la pondré con signo menos. Valor de la resistencia 1. Intensidad que la recorre es I2. Pues será I2. Aquí lo mismo. El sentido, la pila, la digo hasta luego, me ocuparé de ella en la vuelta siguiente. Tengo otra resistencia cuyo valor es 5 ohmios, pero el sentido en que estoy recorriendo yo esta malla es contrario al de esta intensidad que la recorre. Luego pongo también signo negativo y es 5 por la intensidad que la recorre, que es I2. Bien, yo he dado esa primera vuelta ya a ese circuito, he llegado aquí a mi línea de meta y esto, la caída de tensión que hay en cada uno de los elementos pasivos, en la suma de la caída de tensión que hay en los elementos pasivos, en la resistencia, es igual a la tensión que aportan las pilas. Entonces voy a darme otra vuelta al circuito, voy a ver qué tensiones son las que tengo yo en esa malla aportadas por las pilas. Mi criterio es, si cuando yo estoy haciendo el recorrido entro por el menos y salgo por el más, le pongo a esa tensión signo positivo. Si ocurre lo contrario, al hacer ese recorrido entro por el más, salgo por el menos, le pongo signo negativo. Partimos, encontramos una pila, 20 voltios, entro por el menos, salgo por el más, signo positivo. Continúo, aquí tengo otra, también con signo positivo, entro por el menos, salgo por el más, tengo 11 voltios, continúo. Ahora cuando paso por la resistencia les digo hasta luego, que no me estoy ocupando de ellas ahora. Esta es la vuelta de las pilas, por decirlo de alguna manera. Y aquí tengo otra, pero entro por el más y salgo por el menos. Y esa tiene un valor de 25. Luego ahora pondré el signo menos 25. Bien, yo ya tengo una primera ecuación de malla. Recordamos, ¿qué número de ecuaciones de malla tengo que plantear yo? Porque tengo una malla por aquí, otra malla por aquí y otra malla dando toda la vuelta. Lo recordamos, ya lo hemos comentado anteriormente, que según Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, el número de ecuaciones de malla plantear es R menos N menos 1, siendo R el número de ramas. Entonces, si tengo 3 ramas y N menos 1 ya lo tengo de antes, es 2, 3, un momento, efectivamente, no, n-1 es 1, pues yo tengo que plantear dos ecuaciones de malla. Y la ecuación de malla que no voy a plantear va a ser la más larga, la que hace todo el recorrido este exterior por fuera, porque tiene más elementos. Me resulta más tedioso, más complicado, más largo. Bien, pues ahora la siguiente ecuación de malla que vamos a plantear va a ser la de la malla inferior. Salgo de aquí, recordamos, en una vuelta que le pego al circuito me fijo en las caídas de tensión en las resistencias y en otra vuelta me fijo en las tensiones que aportan las pilas. Vamos por aquí. Aquí, ¿qué caída de tensión habrá? Voy a dar la vuelta en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, aquí coincide el sentido de la intensidad con la intensidad, con el sentido en el que yo recorro el circuito. Luego este valor va a ser positivo y será 5, valor de la resistencia, por la intensidad que lo recorre, 5 por I2. Continuamos, saltamos aquí la pila, aquí tendremos 1 por I2, aquí tendremos, atención, ahora mi sentido en el que recorro yo la malla es contrario al que tiene la intensidad. Luego
toda esta zona de aquí se verá afectada por el signo menos. Menos 3 y sub 3. Menos 3 y sub 3. Menos 1 y sub 3. Y menos 3 y sub 3. Bien, ahora damos otra vuelta, nos fijamos en el valor de las fuerzas electromotrices que aportan las pilas. Vamos por aquí, hasta luego. Ahora no me interesa la resistencia. 25 voltios. Entro por el menos, salgo por el más. 25 voltios con signo positivo. Continúo, aquí digo hasta luego la resistencia. Continúo la resistencia, no me interesa en esta vuelta. Entro por el menos, salgo por el más, dando la vuelta en este sentido. Luego aquí añado 22. Continuamos, una resistencia, no me interesa en esta vuelta, una resistencia, no me interesa en esta vuelta, y ya he acabado. Ya tengo planteadas mis ecuaciones. Ahora lo que haré será ordenarlas un poco, ponerlas un poco bonitas, curiosearlas un poco. Pues tengo mi primera ecuación, que es la ecuación de nudos. Y la segunda ecuación, que es la primera ecuación de malla, la voy a poner un poco más curiosa. 5 y su 1 y su 1 serían 6 y su 1. Menos y sub 2 y menos 5 y sub 2 serán menos 6 y sub 2. 20 y 11, 31. Menos 25, 6. Y la última ecuación, 5 y sub 2 y sub 2 son 6 y sub 2. 6 y sub 2. Menos 3 y sub 3. Y 1 y sub 3 son menos 4 y sub 3. Y otros menos 3 y sub 3, menos 7 y sub 3. Y esto será igual a 25 más 22, 47. Este sería mi sistema de ecuaciones a resolver, que me dará los valores de las intensidades de cada rama. Podemos ponerlo bonito. Con esto como su índice, estas serán mis ecuaciones. Y resolviendo este sistema de ecuaciones, yo tengo ya directamente el valor de las intensidades de cada rama. Y lo puedo emplear luego para ver la caída de tensión que hay en cada resistencia, ver la potencia que consume cada resistencia, etcétera. Y una vez conocido ese dato, esos datos de las intensidades de cada rama, pues me permite realizar un amplio abanico de cálculos en el circuito. Bien, pues ese es nuestro paso siguiente, nuestro reto siguiente, el resolver el sistema de ecuaciones. Recordar que sabemos varios sistemas, igualación, reducción, sustitución, pero podemos aprender alguno nuevo que nos puede resultar de mucha utilidad, como por ejemplo el método de Cramer. Y lo vamos a hacer en el vídeo siguiente, la resolución de ese sistema de ecuaciones por el método de Cramer.